familia, mi hermano Rubén con su señora, qué bueno que nos acompañan, pastor de Estancias. ¿eh? Ahorita estar fresquecito como aquí en Estancias, me imagino, ¿verdad? 40 y tantos, hermano, nada más. Que no lo crea, yo extraño esos calores. Es en serio, pero bueno. Qué bueno que nos visitan, que están aquí. Vienen a dejar a Néstor, me imagino, y pues qué bueno que están aquí, que están con nosotros. Bien. La semana pasada, hermanos, entramos en este tema que se llama el ayuno, si me pueden poner la presentación, sobre el ayuno, y vamos a estar hablando todavía 2 semanas más sobre el ayuno, y pudimos responder 3 preguntas. De entrada, ¿qué es el ayuno? ¿Y qué es el ayuno bíblico? Y la última pregunta que respondí fue si hoy en día era posible ayunar. Hoy contestaremos a la luz de la palabra de Dios otras 3 preguntas que como recién convertidos o como cristianos de años a veces nos hacemos acerca del ayuno. No pretendo despejar todas las dudas, hermanos, porque ustedes, conforme lean la palabra de Dios, tienen que ir despejando también sus dudas. Pero sí trataremos de profundizar un poco en ciertas preguntas. Hoy iniciaré con la pregunta que ustedes deben de hacerse o se ha estado haciendo. ¿Para qué ayunar? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ayunar? Ayunar, lo dije la semana pasada, causa efectos en el cuerpo y en el espíritu de la persona que ayuna. Entre semana estaba leyendo un post de una doctora y dice que para evitar, pone ciertas recomendaciones para evitar contagiarse de COVID, y entre una de ellas dice tener ayunos intermitentes durante la semana, porque eso refuerza el sistema inmunológico. Y yo lo estaba leyendo y dije, ya lo dije yo la semana pasada, y se acuerdan que yo les dije que cuando ustedes ayunan, refuercen el sistema inmunológico. También, hermanos, yo les decía y les he dicho, el ayuno no es para que nuestras oraciones sean contestadas. No es para que nuestras oraciones sean contestadas. Si usted ayuna y tiene una petición delante de Dios y usted piensa que al ayunar Dios va a contestar su petición, está equivocado. El ayuno no es para eso. Sin embargo, la oración sí puede hacer ese tipo de cosas. La oración sí puede cambiar a Dios. Cuando usted se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios lo escucha. Amén. Mire, acompáñame a Isaías 38. ¿Lo tiene? Siga con la vista. Yo lo voy a leer hasta el capítulo, versículo 5. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y en Segunda de Reyes 23 al 5 dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esa ciudad de mano del rey de Asiria
ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Si mira detenidamente estos dos pasajes, que son pasajes paralelos, si mira detenidamente, no hay un momento de ayuno. ¿Qué cambió, a Dios para que cambiara su parecer hacia Ezequías? La oración y el gran lloro que él derramó delante de él. Yo le decía, cuando estábamos hablando de oración en las semanas pasadas, yo le decía, si usted ora a Dios pensando que terminando esa oración morirá, no oraría como ora siempre. Es más, se pasaría horas orando porque sabrá que terminando la oración morirá y pasará mucho tiempo delante de Dios derramando su corazón hacia Él. Así es como debemos de orar. Pero a veces no oramos de esa manera. Ahora, yo no le voy a decir que usted sea efusivo cuando usted es muy tranquilo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cuando el rey David tuvo un hijo con Betsabé, mujer de Urías, la Biblia nos dice que Jehová hirió al niño y estuvo enfermo, y dice en 2 de Samuel 12:16 que David rogó a Dios y ayunó. 7 días ayunó y el niño murió. Y aquí sí dice que David ayunó por el niño, ayunó para que Dios lo salvara y Dios no lo salvó. El ayuno, hermanos, no es una manera de castigarnos tampoco, no es una penitencia, aunque a veces así lo deberíamos de tomar y se lo voy a explicar más adelante por qué. No es para cambiar la voluntad de Dios, sino para cambiarnos a nosotros mismos. Cada que ve en la Biblia que se ayunó, usted debe de identificar el motivo. ¿Por qué se ayunó? ¿Fue para pedirle a Dios una petición como el rey David? ¿Fue para acercarse a Dios? ¿Fue para consultar la dirección de Dios como Pablo y Bernabé, que se acercaron a Dios con ayuno para solicitar que les diera una dirección? ¿O fue por la persona, porque la persona estaba en depresión como Elías, que no quiso comer y ayunó? Cuando usted identifique la situación de cada pasaje, entenderá que el ayuno es para incrementar nuestra relación con Dios, nuestra comunión y sobre todo para que nuestro espíritu empiece a ser más receptivo a su palabra. Yo les decía que entre los beneficios del ayuno, su cerebro, como está sabiendo que no está consumiendo alimentos, su cerebro no lo adormece, al contrario, lo pone más vivo, como decimos muchos, lo pone más al tiro, como decimos en el norte. ¿Por qué? Porque tiene que andar buscando alimento y tiene que estar racionalizando sus reservas de energía. Entonces su cerebro lo hace más receptivo a su entorno. También, hermanos, el ayuno es para agradecer a Dios por sus bendiciones y para pedir perdón por nuestros pecados. A eso yo le decía que se le conoce en la Biblia como la aflicción del alma o del espíritu. Isaías 58:6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El ayuno de los judíos, hermanos, era muy fingido. Era muy fingido. Y esto ocasionaba como resultado contiendas, injusticias y engaño a ellos mismos, lo cual excluía la posibilidad de hacer una oración genuina a Dios. Cuando usted, y lo voy a decir abiertamente, cuando usted viene a la iglesia por venir, porque es domingo y tiene que ir a la iglesia porque es cristiano, y lo ponen a orar aquí en la iglesia, ¿usted cree que su oración llegó a Dios? Pregunto y no me conteste. Entonces, eso pasaba, hermanos, con los fariseos. Ellos ya lo hacían por algo mecánico, porque ya era algo que de ellos, porque ya era algo de su vida cotidiana. Entonces ellos ayunaban porque era su vida cotidiana. Entonces ellos oraban porque así era su vida cotidiana. Por eso se bañaban los fariseos, demudaban sus rostros. Es decir, imagínese, de repente llega alguien con usted y llega alguien que siempre está bien alegre y lo ve así. ¿Qué tienes? No, nada. No, nada. Dime, ¿qué tienes? No, no, estoy bien, estoy bien.
Es que yo te veo así como cabizbajo. Bueno, es que estoy ayunando a Dios. ¿Verdad que uno no se debe de presentar de esa manera? No, el Señor Jesús decía, cuando ayunes, cuando tú hagas ayuno, no hagas lo que ellos hacen, porque a ellos les encanta que les pongan atención, demudan sus rostros, se bañan en silicio y ceniza, para que todos vean que ellos estaban ayunando. El ayuno, hermanos, debía incluir, digámoslo de esta manera, una penitencia. Por eso yo les decía, no es una penitencia, aunque debería de serlo para nosotros, debería de incluir una penitencia sincera. Sincera, ¿por qué estoy ayunando? No como la película esa de Tintán, que ahí iba hincado con una penca de nopal de este tamaño aquí, va. Y le dicen, no, ese sí está haciendo una penitencia sincera. Y dice, sí, pero traigo lo baboso para adentro. Lo partió a la mitad y traía lo baboso por dentro, ¿verdad? Lo baboso del nopal. Pues no, eso no es una penitencia sincera. Ha escuchado gente que el día 12, allá en Monterrey casi no se escucha. Pero aquí, hermanos, paran las carreteras porque va la gente haciendo procesión hasta el santuario de la Guadalupana aquí en el DF. Me tocó ver unos que iban hincados, hermanos, hincados. Ya iba un carro con las flechas atrás, parpadeando, y el cuate va hincado. Y yo dije, va a ir hasta allá hincado. O sea, y uno dice, ¿cómo ellos sí pueden hacer una gran penitencia por sus creencias, pero nosotros no podemos ayunar? No, ¿qué le pasa, pastor? Mire, veamos algunos versículos y vamos a entender por qué se ayunó. Mire, acompáñeme aquí en el Antiguo Testamento primeramente. Primera de Samuel 7:6. Primero de Samuel, primer libro de Samuel 7:6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí el pueblo, hermanos, estaba sirviendo a dioses ajenos, y cuando el profeta Samuel les hace ver su error, ellos, para demostrar su dolor y su nuevo compromiso con Dios, ayunaron. Para demostrar su dolor, el dolor que tenían por haber pecado y su nuevo compromiso con Dios, ayunaron. Nehemías, hermanos, Nehemías 9:12. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Casi lo mismo, hermanos, que sucedió con el profeta Samuel. El pueblo reconoció su pecado y el de sus padres, se apartaron de los dioses ajenos, se apartaron de los extranjeros que vivían con ellos y ayunaron. Deuteronomio 9:18. Está hablando Moisés y dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. ¿A causa de qué ayunó Moisés? Igual, hermanos, por causa del pecado. Por eso usted va a encontrar mucho, y afligí mi alma y afligí mi espíritu con ayuno y no comí para afligir mi corazón y afligí y afligí. ¿Por qué? Porque el ayuno era para demostrar que estaba usted dolido, que le había dolido. Hoy en día, cuando se enojan los novios o los esposos, ya los esposos, le voy a hablar de esposos porque los novios no tanto, los novios luego actuamos y decimos, sí, lo que tú quieras, mi amor. O los recién casados. Pero cuando somos ya de tiempo, ya nos conocemos. Y a veces decimos, sí, la regué, perdóname. Pues no te veo muy arrepentido, pero sí lo estoy, pues no te veo. ¿A poco no? Así actuamos a veces. A veces me decía mi papá, ¿no te da vergüenza? Y yo decía, chicos, le digo que sí o le digo que no. Y yo le decía, no, pues sí, sí me da vergüenza. Pues no parece. Y luego después pasaba otra cosa y dice, ¿no te da vergüenza lo que hiciste? Y yo le decía,
si le digo que sí, me va a decir, pues no parece. No, no me da vergüenza. Pues debería de darte. O sea, por las dos maneras mi papá me daba, o sea, por los dos lados. Y así a veces actuamos. El ayuno, hermanos, el ayuno en el cristiano debería para afligir en el Antiguo Testamento era muy similar, era para afligir nuestro corazón, para demostrarle a Dios que nos pesaba lo que habíamos hecho, el pecado en el que estábamos sumergidos, y ayunaban para poder así demostrarle a Dios que estaban con Él. Todos estos pasajes, hermanos, asocian el ayuno con la palabra pecado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no vemos la práctica del ayuno como una penitencia para solicitar perdón de pecados. En el Nuevo Testamento no es así. Mire, acompáñeme a Hechos 13:3. Hechos 13:3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, estaban hablando aquí con Pablo y Bernabé, les impusieron las manos a Pablo y Bernabé y le dijeron, ahora sí, váyanse a su primer viaje misionero. Les impusieron las manos y los despidieron. Aquí el ayuno fue para tomar una decisión, hermanos, y para encomendarlos a Dios. Y muy similar, hermanos, en Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Se da cuenta que es lo mismo, los encomendaron a los ancianos, es decir, primero Pablo y Bernabé ayunaron con los que estaban ahí, ayunaron y en determinado momento les impusieron las manos y los despidieron a ellos dos, porque el Espíritu Santo, cuando estaban en oración y ayuno, le dijeron, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Y entonces, hermanos, cuando ellos les pasa eso y ellos van a su primer viaje misionero y constituyen ancianos en cada iglesia que ellos levantaron, ¿qué hicieron? Lo mismo que hicieron acá. Oramos y ayunamos y les impusimos las manos y los encomendamos al Señor a esos ancianos. Fue lo mismo que hicieron con ellos. Ahora, estas son las únicas dos referencias, hermanos, en el Nuevo Testamento de ayuno. De ayuno. Pero hay al menos dos referencias en el Nuevo Testamento después de Hechos, pero hay dos referencias más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:17 dice, pero tú cuando ayunes, dice, pero tú cuando ayunes, y empieza a decir, no seas como así y así, así, tú ve a tu aposento allá en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, el ayuno, hermanos, era parte cotidiana de la vida espiritual de las personas. Porque dice, cuando tú lo hagas, es decir, tú lo haces, entonces cuando tú lo hagas, hazlo de esta manera. Si yo le digo a mi hermano Genaro, pero usted, hermano, cuando toque la guitarra, dice mi hermano, no toco nada. Pero si yo le digo a Jaciel, pero tú cuando toques el piano, él dice, yo toco el piano, yo ya sé que es parte cotidiana de mi vida. Por eso el Señor Jesús les decía, pero tú cuando ayunes, hazlo de esta manera, porque era algo cotidiano, era parte de su vida. Y también, hermanos, en Mateo 9:15 dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué? Ahí está. Y entonces ayunarán. Cuando Cristo no esté presente, cuando yo no esté presente, hoy en día, hermanos, Él no está presente en este mundo. Él nos envió al Consolador. Entonces, es en estos tiempos. Por eso yo les decía la semana pasada, hoy en día se debe ayunar, claro, hoy en día se debe de ayunar, pero no tenemos un concepto claro de un ayuno. Ese es el problema, no tenemos un concepto claro de un ayuno. Mientras Cristo estaba presente con ellos no tenían por qué ayunar. Dice, pero entonces vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en esos días ayunarán. Claro, al irse Él envió al Espíritu Santo, al Consolador, el cual trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Yo creo que eso es más razón suficiente para que nosotros ayunemos.
no por la convicción de pecado que nosotros podamos traer, porque ahorita usted y yo somos justificados delante de Dios, aunque usted traiga pecado y aunque yo traiga pecado. Pero el mundo no, hermanos. Y eso debería de ser al menos una razón para nosotros ayunar. En resumidas cuentas, hermanos, ayunar no va a cambiar la voluntad de Dios en su vida como la oración, pero sí hará que Dios ponga más atención a su oración. Isaías 58:3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es decir, que Dios, cuando usted ayuna, Dios sí le hace caso. Dios sí pone atención cuando usted ayuna. Y también, hermanos, también en el Salmo 51:17, acompáñeme a Salmo 51:17. ¿Lo tiene? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Qué dice? Se da cuenta, por eso a Ezequías no lo despreció cuando él se humilló, se fue contra la pared y lloró con gran lloro. ¿Se da cuenta? Ahora bien, surge otra pregunta. ¿Cómo se debe de realizar un ayuno? ¿Cómo debemos de realizar un ayuno? Imaginemos que usted se le metió la cosquillita de meterse al gimnasio. Y pues usted ya dice, las mujeres, no, pues ya quiero levantar esto, ya, quiero quitarme esto de aquí de encima, ya. ¿Y qué hacen? Se sobreesfuerzan. El hombre dice, no, ya quiero estar así cuadrado, ponchado como el pastor Omar, o no sé. ¿Por qué se ríen, hermano? Bueno, está bien. Y entonces uno empieza a hacer ejercicio y empieza a hacer ejercicio de más y 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 le agarras peso en lugar de agarrar poco peso al principio, agarras peso de una vez, lo que va, lo que pueda aguantar. Vámonos. ¿Y qué pasa? A la semana, ya quemó sus músculos. Sabe que un músculo quemado ya no crece. Va a tener problemas con los ligamentos, con las coyunturas, etcétera. Por eso es necesario que usted empiece poco a poco, con muchas repeticiones, pero con poco a poco. Y con el ayuno es similar, usted debe de empezar poco a poco con muchas repeticiones, con muchas repeticiones. Porque si usted de repente dice, no, yo me voy a aventar un ayuno de 3 días, vámonos. Y dice uno, 3 días, espérate, ya has hecho ayunos antes. No, pero es porque yo quiero demostrarle a Dios cuánto estoy comprometido con Él. 3 días. Pero nunca has hecho un ayuno antes. No, ¿qué tanto es no comer? Uy, no. Si ahorita yo no almorcé, ya me suenan las tripas. Y ahorita, o sea, está hablando de ahorita. ¿Se imagina? Así que usted debe de comenzar por lo ligero. Propóngase ayunar hasta el mediodía o hasta las 2 o 3 de la tarde, pero no haga lo que hacía una amiga que decía, no, voy a hacer medio ayuno. A las 12 voy a entregar el ayuno y se levantaba a las 11 de la mañana. Pues no, hermano, eso no es ayuno. O sea, no, eso realmente no es un ayuno. ¿Sale? Esto hágalo 2 o 3 veces por semana. O sea, empiece con poquito muchas veces. Poquito muchas veces. ¿Sale? También, hermanos, puede hacer ayunos comiendo algo en la mañana y después algo en la noche. Esto para acostumbrar a su cuerpo a ayunar, a que usted no va a recibir alimentos. En el caso de personas con diabetes o problemas estomacales, gastritis, colitis, etcétera, mi recomendación primaria es no haga ayunos, no los haga. O sea, se va a morir. Y luego no quiero que tener aquí a los ministeriales diciendo, es que usted dice que deben de ayunar. No, espérense. Consulte a su doctor.
Dígale, doctor, mire, yo quisiera hacer un ayuno por mi religión, pero yo quisiera hacer un ayuno, ¿qué me recomienda? Si el doctor le dice, no lo hagas, no lo recomiendo para ti por tu condición, no lo haga, hágale caso al doctor. Amén. Conozco personas, hermanos, que han realizado ayunos de 40 días, escúchelo bien, de 40 días, pero comiendo una vez al día. Esa persona me decían que comía algo muy ligero, dice, al principio era muy pesado, dice, ya después ya mi cuerpo se acostumbró a que ya sabía que a las 3, dice, al principio comía algo muy ligero, ya después empecé a comer que calditos o sopitas aguadas, dice, y me acostumbré a comer eso durante 40 días y dije, no, pues qué aventado, la verdad. Pero tampoco, hermanos, haga ayunos parciales con jugos o con coca o café. O sea, no vaya a hacer eso, hermanos. Isaías, la segunda parte de Isaías 58:3, que no les leí, dice, bueno, les voy a leer el versículo completo. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Jehová les contesta, he aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Se da cuenta? Entonces ustedes, hermanos, ustedes, no busquen el gusto que quieran, ¿verdad? O sea, imagínense, no, hoy voy a ayunar con puro jugo de naranja con zanahoria. Le voy a decir algo, si su doctor le dice, sí, pero necesitas, por ejemplo, ayuna con algún jugo que no sea de naranja porque te va a causar irritación en el estómago. Y usted dice, ahora le va, el doctor me dijo que puedo ayunar con jugo. Porque sí se puede, hermanos, pero es cuestión de que ustedes informen. Así que Isaías dice que a veces nosotros hasta cuando ayunamos buscamos nuestro propio gusto. Por eso Dios no nos hace caso. Si usted decidiera hacer un ayuno especial, escúchelo bien, como por ejemplo dejar de ver televisión por 3 días para abocarse a la oración y a la lectura de la palabra de Dios, ahí, hermano, ahí no empiece con poquito, ahí dele de golpe. O sea, 3 días no vea tele, nada de que no, primero una hora, después, no, de golpe, aunque se pierdan la novela de Perfume de Mujer, o cuál es la que le gusta, hermana. No, aunque se pierdan la novela, ahorita ya les encuentran todo en Netflix, YouTube, Blim, lo que sea. Todo ya está en streaming, así que cuando usted quiera hacer un ayuno de ese tipo especial, que yo les hablaba la semana pasada de esos 4 tipos de ayuno, cuando usted quiera hacer un ayuno especial y dejar algo de su vida para abocarse a la lectura y la oración, hágalo de golpe, no se va a morir, ahí sí yo le puedo asegurar, no se va a morir, ¿sí? Tome momentos de oración, de lectura, no sé, cada hora 5 minutos de oración, 5 minutos de lectura cada hora, en la medida de lo posible, porque también yo sé que trabajan y los que trabajan, pues también el trabajo. Y eso tómelo en cuenta cuando quiera hacer un ayuno, hermanos. Tómelo en cuenta. El trabajo que tienen, si les permite, si no les permite, etcétera. Otra pregunta, hermanos, que como recién convertidos nos hacemos y nadie nos dice nada es, ¿cuánto dura un ayuno? ¿Cuánto dura? Y ahí está uno matándose a veces 24 horas sin comer nada. Y luego alguien le dice, no, hombre, a las 3 entrégalo, las 3, la hora en que murió Jesucristo, es la hora perfecta, ahí entrégalo. Si nos apegamos, hermanos, a las costumbres judías, entendamos que ayunar es dejar de comer alimentos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, porque eso era el día. Es decir, eso sería si nos apegamos a costumbres judías, pero usted no es judío. Si queremos ser muy estrictos, ayunar sería 24 horas. Pero en la Biblia, hermanos, encontramos muchos tiempos de ayuno y eso es sorprendente. Hasta yo me quedé así tantos tiempos, pero bueno. Mire, veamos algunos versículos. De entrada, hermanos, de entrada. Moisés, Elías y el Señor Jesús ayunaron 40 días. Bueno, Elías y el Señor Jesús. Pero Moisés ayunó 80 días. Porque el versículo que yo les leí dice, cuando yo bajé, es decir, cuando yo ya estaba allá arriba y ayuné 40 días y 40 noches, cuando yo bajé encontré que el pueblo estaba en pecado, volví a subir y volví a ayunar otros 40 días y 40 noches. Solo Dios sabe, ¿sí?
Elías y el Señor Jesús. Bueno, Elías al parecer fue ayuno completo igual que el de Moisés. El del Señor Jesús yo les decía que era probable que había ayunado con pura agua porque no menciona en la Biblia que no bebiera agua. Menciona que no comió alimento, no probó alimento, pero no dice que no bebiera agua. Y muchos concuerdan que el Señor Jesús tal vez ayunó 40 días con agua. Si lo hizo o no lo hizo, hermanos, fueron 40 días y yo lo reto a que si usted puede, ayune 40 días con agua a ver si puede, pero yo estoy seguro que nada más son estos 3 casos muy especiales. ¿Sale? Jueces 20:26. Jueces 20:26, hermanos. Dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Cuando dice ayunaron aquel día hasta la noche, es decir, que si ellos llegaron allí a las 10 de la mañana en presencia de Jehová y ayunaron hasta la noche, es decir, que entregaron el ayuno a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde empezaba la noche y ellos ya comieron. ¿Se da cuenta? Fue un ayuno, se podría decir, de 12 horas. Primera de Samuel 31:13 dice, Primero de Samuel 31:13 dice, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Esto fue por la muerte del rey Saúl y lo hicieron los hombres de Jabes de Galaad y ayunaron 7 días. Ahí no dice, si fue ayuno completo de 24 horas, pero cuando dice 7 días, si dijera 7 días y 7 noches, sería 24 horas, pero como fueron 7 días, es muy probable que fuera un ayuno completo de 6 a 6, pero en la noche sí comieron algo. Daniel 10:3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Es muy probable que aquí Daniel haya ayunado 3 semanas completitas, hermanos, completitas, porque dice, no comí ni manjar delicado, ni en mi boca carne ni vino. Es decir, él estaba totalmente tirado. Y le voy a decir por qué estaba totalmente tirado, porque más adelante en el capítulo 10, él dice que vino un ángel y me fortaleció y me puse de pie y me puse en mis rodillas porque estaba totalmente debilitado. Puede leer ahí el capítulo de Daniel 10 y va a encontrar, no recuerdo, creo, en el versículo 6, en el versículo 16 y en el 19 creo, donde vino un ángel y lo fortaleció. Y luego vino y me tocó, y cuando me tocó me puse sobre mis rodillas. Es decir, que estaba él tirado tal vez por debilitamiento. Daniel 1:12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Este es un ayuno muy especial porque dejaron de comer lo que comían los de Babilonia. Durante 10 días, hermanos, comieron puras legumbres y agua. Así que esto no fue un ayuno completo, fue un ayuno parcial con legumbres y agua durante 10 días. Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. ¿Se da cuenta que aquí dice noche y día? No dice día nada más, dice noche y día. Y dice, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Por qué? Porque ella no podía entrar a la presencia del rey si el rey no la llamaba. Y si ella se presentaba delante del rey sin haber sido llamada, el rey, aunque fuera su reina, la podía matar. Por eso ella dice, y si perezca, que perezca, pero ayunen por mí 3 días, noche y día. Y aquí sí menciona noche y día. Los judíos, hermanos, solo ayunaban 24 horas en el día de la expiación. En el día de la expiación. Los demás días ayunaban 12 horas.
Eh, Conozco a un hermano que estuvo en un colegio católico hasta la preparatoria y él me comentó que ahí ayunaban 24 horas, pero les daban chance de ayunar con café, con leche, con jugo de naranja. Y yo le decía, ¿en serio? Y dice, sí, podíamos tomar lo que quisiéramos. Hasta hay unos que hasta coca tomaban. Dije, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero es lo que hacían en ese colegio católico. Cualquier forma, hermanos, cualquier forma que usted decida ayunar, cualquiera, siempre hágalo para Dios. Si usted quiere ayunar para tomar una decisión como lo hicieron Pablo y Bernabé, lo puede hacer. Dios, ¿estará bien este trabajo? No le pregunte cosas que Dios ya sabe o que cosas que Dios le va a decir, ay, eso no me preguntes. Dios, ¿estará bien que yo vaya este domingo a la iglesia? No, no le pregunte esas cosas. Dios quiere que venga usted a la iglesia. No le pregunte, Dios, ¿será la mujer que tú escogiste para mí? Tú ya la escogiste. No le eches la culpa a Dios por el resto de tu vida, no. Hay cosas que sí nosotros, hermanos, tenemos que consultar a Dios. Por ejemplo, un trabajo donde yo pueda ser bendecido y de bendición, que me vaya bien. Si usted un día dice, ya no estoy a gusto en Esperanza Viva, ayune a Dios y pídale a Dios, no que se salga de Esperanza Viva, sino que lo lleve a la iglesia indicada donde usted sirva, porque eso es muy importante, porque a veces no queremos ir a la iglesia porque ya no nos gusta cómo predica el pastor, o no me gusta porque un hermano no me saludó bien. Me voy a ir de la iglesia. No, espérate. Pero a veces Dios te va llevando por un camino para llevarte hasta sus pies y hasta su servicio, pero eso a veces no nos gusta. Eso sí lo puede hacer, ayúnele a Dios y pídele a Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dios, yo siento el llamado al seminario, ¿qué hago? Ayune a Dios y pida dirección. Es muy importante todo esto. Vamos a estar en pie. Es importante, hermano, que usted practique el ayuno. En su vida espiritual lo va a fortalecer. Y cuando su espíritu sea fuerte, lo demás, venga. Problemas, con Él estamos seguros. Y si mi espíritu está en comunión con Él y soy fuerte, cualquier problema, por muy grande que sea, lo va a solucionar. Y si no lo soluciona, va a ser para usted algo simple y sencillo. Amén. Señor, te damos gracias. En esta hora, Padre, yo te quiero pedir grandemente por mis hermanos. Si tú quieres que practiquemos el ayuno, Dios, porque hemos pecado y porque debemos de humillarnos delante de ti, Señor. Padre, contrita nuestro corazón. Danos claridad por esas situaciones, porque a veces, Dios, a veces somos tan fríos incluso aquí en la iglesia que no queremos mostrar, ni siquiera delante de ti, aunque tú ya lo sabes todo, lo que a veces traemos arrastrando. Pero Padre, también queremos practicar el ayuno por el gusto de estar en tu presencia, en comunión con el Espíritu Santo y contigo, Dios. Para estar receptivos a tu palabra, para saber qué es lo que tú nos deparas, Dios, para saber lo que tú quieres para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a que esta práctica del ayuno sea algo cotidiano en nuestras vidas. Señor, y yo sé que cuando hemos tocado temas espirituales en la iglesia, vienen problemas. Yo lo sé, Dios, pero yo te pido, Señor, que aumentes nuestra fe.
No nos libres de los problemas. Aumenta nuestra fe en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria a ti. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.